Bueno, vamos a hablar un poco de cómo el ciclo menstrual podría afectar algunos aspectos relacionados con la hidratación en deportistas, en este caso, bueno, especialmente en corredoras. El ciclo menstrual implica pues una serie de cambios cíclicos, principalmente de dos hormonas, ¿ok? La progesterona y el estrógeno. Si vamos a un libro de fisiología, diría que estos cambios pues, suceden durante un periodo de 28 días. Sin embargo, ciclos de 28 días son como unicornios, son difíciles de encontrar, y básicamente el ciclo menstrual varía de una mujer a otra, y incluso en la misma mujer puede tener ciclos más largos o más cortos, y esta duración de un ciclo menstrual se considera normal, se considera de 21 a 35 días. Bueno, si vamos entonces a pretender que tiene 28 días por motivos prácticos, lo podemos dividir en fases. La primera es evidente, comienza con el sangrado o la menstruación. Luego, a medida de que esta fase folicular va progresando, al más o menos el día 8, 9, el estrógeno comienza a aumentar, ¿ok? Y llega a su pico alrededor del día 12, 13, por allí. Esto sería la fase preovulatoria o folicular tardía, cuando el estrógeno está alto y la progesterona está baja. Luego el estrógeno comienza a bajar, se da el comienzo de la fase lútea y vuelve a subir a un nivel medio alrededor del día 21. Al mismo tiempo, durante esta fase lútea, la progesterona llega a su pico máximo en el día 21 del ciclo, y esto es lo que se denomina como la fase midlútea, donde las dos hormonas están aumentadas. Luego estas dos hormonas comienzan a disminuir y el ciclo vuelve a comenzar. Entonces este ciclo comienza con el inicio de sangrado y dura hasta que el sangrado pues comienza otra vez, ¿sí? Dado que las hormonas circulan en sangre y viajan por todo el cuerpo, pueden tener un efecto en una amplia gama de funciones corporales de importancia a la mujer, incluida la capacidad de entrenar, la forma en que utilizamos los distintos combustibles durante el ejercicio, el metabolismo, ciertos riesgos a cierto tipo de lesiones, sistema inmunológico, interrupciones del sueño y bueno, en este caso pues la regulación de fluidos. Antes de continuar, quiero aclarar, por ejemplo, que cuando se toman pastillas anticonceptivas, estos cambios cíclicos no ocurren. Hay un sangrado, pero eso no es la menstruación, es simplemente un sangrado por descarga. Del mismo modo, hay alteraciones del ciclo menstrual en donde pues el periodo deja de venir, viene cada cierto tiempo, etcétera, amenorrea, oligomenorrea, pero pues no voy a hablar de ellos, me voy a enfocar en el ciclo menstrual normal. Ahora, tanto el estrógeno como la progesterona pueden influir en sistemas neuronales y hormonales complejos e integrados que han evolucionado para controlar la sed, la ingesta de líquido, el apetito por sodio y la regulación de líquidos y sodio acá en el riñón. La variación de las hormonas sexuales durante el ciclo está relacionada con cambios en los puntos de ajuste o en los umbrales para la síntesis, lo que es la liberación y la actividad de hormonas que regulan todo lo que es el volumen de fluidos, incluida la arginina, vasopresina o la hormona antidiurética, como le llamamos más comúnmente, ¿ok? Entonces, bueno, también en otros mecanismos, en otras hormonas que tienen que ver con la sed y con lo que tiene que ver con la reabsorción del sodio en los riñones. Entonces, se ha sugerido que estos cambios en los puntos de ajuste no provocan una respuesta excesiva en la excreción o en la retención de líquido, sino lo que sucede es que afecta el equilibrio entre el líquido que está afuera de la célula y el líquido que está dentro de la célula. Pero habría que ver, ¿verdad?, si este cambio en esa dinámica pues produce efectos ya sistémicos que vayan a influir sobre pues, procesos corporales que incumban al estado de hidratación. Y bueno, esto quizás puede ser de importancia para atletas, ¿ok? Entonces acá esta figura destaca la relación entre perfiles hormonales dentro de las fases del ciclo menstrual y su interacción con lo que son hormonas de regulación de fluidos, de nuevo, e ilustra cómo los efectos de un estado de deshidratación, ¿sí? Pueden ser influenciados por estos cambios hormonales. Por ejemplo, como pueden ver, una alta concentración de estrógeno, ¿ok? Aumenta lo que es la síntesis, liberación y actividad de la arginina vasopresina o hormona antidiurética, y eso lleva a una retención
de líquidos, ¿sí? También cuando estamos deshidratados y aumenta la osmolaridad del plasma, que es básicamente pues la concentración de solutos en sangre, también se estimula esta síntesis de la arginina vasopresina y esto lleva a una retención de fluidos. Entonces pueden ver allí una relación. También es importante considerar que la progesterona tiene efectos que se oponen al estrógeno y viceversa. Entonces hay que estudiar un poco más como cuando esta fase lútea, cuando las dos hormonas están aumentadas, cómo pueden influir sobre todo este sistema de control de fluidos. Pero bueno, vamos a irlo viendo más adelante. Sabemos que la deshidratación, una pérdida de más del 2% de masa corporal, tiene un impacto negativo sobre el rendimiento aeróbico, ¿sí? Este rendimiento en deportes de resistencia se ve afectado a través de la disminución del volumen sanguíneo asociado pues a un aumento de la frecuencia cardíaca, a un determinado volumen sistólico y bueno, pues se afecta el rendimiento y todo esto está asociado con esta pérdida de líquido, ¿no? Pero sabemos que la deshidratación tiene un impacto más sustancial en condiciones cálidas debido a esa disrupción que ocurre en la entrega de sangre al músculo, ¿no? En ese flujo sanguíneo al músculo y en mecanismos de disipación de calor, ¿no? El flujo sanguíneo a la piel. Entonces esto ejerce más presión sobre el sistema cardiovascular y limita el rendimiento. Entonces la fase del ciclo menstrual también se ha asociado con variaciones en el rendimiento en el ejercicio, pero estos resultados pues parecen depender del tipo de ejercicio y la verdad en la bibliografía son conflictivos, algunos estudios dicen que sí, otros que no, pero bueno, sin embargo, no existen estudios que hayan evaluado de manera prospectiva, ¿ok?, el desempeño en diferentes fases del ciclo menstrual como una función del estado de hidratación. Entonces, bueno, esta relación e interacción entre la hidratación y estas variaciones del ciclo menstrual son desconocidas, pero cualquier impacto negativo de esta variación hormonal puede agravar los efectos negativos en mujeres que estén deshidratadas. Entonces, bueno, queda ahí a la investigación. Eh, pues quiero hablar un poco de cómo la hidratación y el ciclo menstrual tienen un impacto independiente sobre la temperatura corporal interna. Por ejemplo, la temperatura interna del cuerpo durante el ejercicio en el calor es afectada por el estado de hidratación y vemos que en un estado de deshidratación puede haber un aumento de 0,22 grados centígrados por cada 1% de pérdida de masa corporal, especialmente cuando se entrena en calor. Este aumento de la temperatura interna asociado con una deshidratación pues, ha llevado a que esto sea tomado como un factor de riesgo para desarrollar pues, golpe de calor, la enfermedad por calor, ¿ok? También una característica de la fase lútea es un aumento en el punto de ajuste de la temperatura corporal. Tenemos un aumento de 0,3 a 0,5 grados de la temperatura corporal, tanto en reposo como durante el ejercicio, y es posible que este cambio de las mujeres en la fase lútea pues las ponga en un mayor riesgo de enfermedad por calor, particularmente si en la fase lútea están en una situación que las conduzca a la deshidratación, ¿ok? Sin embargo, pues observaciones epidemiológicas sugieren que no hay base para un mayor riesgo, pero dado el efecto conocido de la deshidratación y la fase del ciclo menstrual sobre la temperatura corporal interna, es posible que estos factores pues, puedan agravarse entre sí, pero bueno, cualquier interacción no ha sido totalmente investigada. Otra parte fascinante de esto es cómo pues este tema de las hormonas afecta la liberación de la arginina vasopresina y lo que es también el tema de la sed, ¿sí? La liberación de arginina vasopresina, hormona antidiurética, y la sed son estimuladas por un aumento de la osmolaridad en la sangre, como lo dije anteriormente, y se ha demostrado que esta liberación de arginina vasopresina aumenta dentro de la fase del ciclo en donde el estrógeno pues está elevado. Entonces, pues se sugiere una interacción, ya lo dijimos, entre estas hormonas endógenas y mecanismos del equilibrio de líquidos. También investigaciones han observado que pues hay como una inhibición de la arginina vasopresina con aumentos de progesterona, pues lo que sugiere que las mujeres en esta fase del ciclo menstrual pueden ser más propensas a la deshidratación, ya que se retiene menos líquido a través de estos mecanismos. Sin embargo, pues habría que ver esto más a fondo cuando ambas hormonas están aumentadas debido a que los efectos de una contrarrestan los efectos de otra.
Aquí, la fase lútea del ciclo menstrual tiene otra cosa interesante. Se dice que la progesterona tiene un efecto independiente sobre la producción de aldosterona y básicamente pues la aldosterona lleva a la retención de sodio en los riñones y esto podría ocasionar retención de fluidos. Sin embargo, en los túbulos renales del riñón, tanto la progesterona como la aldosterona compiten por el mismo receptor. Se podría decir que la progesterona como que gana, ¿no? Esa pelea allí por el receptor. Y al final lo que se ha visto es que hay un aumento en la excreción de sodio. Entonces, bueno, hay varias investigaciones que relacionan todo este tema de la concentración de la arginina vasopresina, la sed, la hormorregulación y hormonas sexuales. No está claro cómo el estrógeno y la progesterona pueden interactuar en estas influencias en la liberación de la arginina vasopresina, todo el tema de la aldosterona, en conjunto a cuando son medidas por separado, ¿sí? Pero bueno, pareciera que la fase lútea tardía, cuando las dos hormonas están altas, es la que más probable, la que sea como más problemática, la temperatura está más alta, la tolerancia al calor está disminuida, la sed está disminuida, hay mayor excreción de sodio, tenemos una tasa de sudoración más alta, pero comenzamos a sudar más tarde. Entonces, también hay una disminución del volumen plasmático del 8%, también el apetito por el sodio se puede ver afectado, de modo que en esta fase del ciclo menstrual, si nuestras atletas o bueno, nosotras mismas nos damos cuenta que nos suceden algunos de estos síntomas, podemos, o algunas de estas pues, peculiaridades, podemos desarrollar estrategias como por ejemplo consumir más sodio antes de entrenar o durante el entrenamiento o la competencia, también consumir líquidos fríos o mentolados justamente antes de salir a entrenar o durante, incluso pues también cepillados o raspados como hielo, ¿no? Triturado, para aliviar estos cambios que se suceden con la fase lútea. Entonces, bueno, también podríamos decir que la fase cuando el estrógeno está elevada, retenemos más líquido, tenemos más sed y podríamos usarla como una ayuda ergogénica porque nos hidrataríamos mejor, etcétera. Pero bueno, esto no ha sido estudiado. Eh, Otra cosa de la que quería hablar era de los cambios de humor. Esta interacción puede ser importante, ya que las mujeres pueden experimentar como un mayor trastorno del estado de ánimo con una deshidratación leve, ¿sí? Y bueno, pues la fase del ciclo menstrual también afecta los cambios de humor a través de varios mecanismos. El estrógeno está implicado con la liberación de serotonina y varios mecanismos allí. Entonces sería interesante ver cómo estos cambios de humor pueden ser potenciados en una situación en que haya deshidratación y estemos en esta fase del ciclo menstrual. Otra cosa es que, pues bueno, estos cambios en humor pueden llevar a implicaciones psicológicas y que incluso pueden afectar la parte cognitiva. En esta lámina, pues, les quiero mostrar más o menos cómo varían estas hormonas en las diferentes fases de las que he hablado, los valores de referencia de las mismas y algunas de sus funciones. Sin embargo, recuerden que para algunos casos las acciones del estrógeno son contrarrestadas por la de la progesterona y viceversa. Y también de que depende mucho de la variabilidad de la respuesta de unas mujeres bueno, que tienen concentraciones más altas, otras más bajas. También la relación entre progesterona y estrógeno o estrógeno y progesterona es algo que se puede medir y ver qué tanto impacto tiene. Sin embargo, pues bueno, cosas que tenemos que ir viendo en la literatura. Eh, Quería hablar un poco de los agentes hiperhidratantes. Estos son suplementos que pueden provocar la retención de agua y un aumento en el volumen plasmático, reduciendo así el riesgo de deshidratación durante el ejercicio. Dos agentes hiperhidratantes comunes utilizados en la población de atletas son el sodio y el glicerol. Los suplementos, por ejemplo, de sodio se utilizan ampliamente dentro de la población atlética para prevenir el desarrollo de hiponatremia y asegurar niveles apropiados de concentraciones bueno, de electrolitos cuando se realiza ejercicio, especialmente en un ambiente cálido. Entonces, debido a la mayor excreción de sodio en la fase lútea y la disminución del volumen plasmático, esta estrategia pudiese ser de mayor importancia durante la misma. De hecho, han habido estudios en los que se le ha dado suplementos de sodio a mujeres en diferentes fases del ciclo menstrual y las que se beneficiaron más de este suplemento fueron las mujeres en la fase lútea. Entonces, bueno, es algo a investigar a mayor profundidad.
El glicerol ha sido ampliamente investigado como un agente que permite una mayor retención de líquidos. Se ha observado que el glicerol tiene efectos que mejoran el rendimiento, especialmente cuando se hace ejercicio en ambientes cálidos y húmedos. Pero bueno, las hormonas sexuales femeninas podrían afectar teóricamente, ¿ok?, la eficacia del glicerol y reducir su efectividad como agente hiperhidratante, ya por el efecto que puede haber en lo que es la dinámica del líquido corporal, ¿ok? Sobre todo en la fase lútea. Entonces, bueno, las investigaciones futuras en glicerol deberían, pues quizás tratar de comprender cómo esta fase del ciclo menstrual influye en la efectividad del glicerol. He hablado de la hiponatremia. La hiponatremia es un trastorno poco frecuente que surge de la dilución de electrolitos corporales, particularmente del sodio. Puede ser fatal si no se trata adecuadamente. Las personas pueden volverse hiponatrémicas debido al consumo excesivo de líquidos durante el ejercicio prolongado, y el riesgo es mayor en carreras de larga distancia, donde el tiempo para consumir líquidos pues a libre demanda puede aumentar. Anteriormente pues pensábamos que las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar hiponatremia durante la actividad física, en gran medida a función del peso o variables antropométricas, y también al hecho de que pues, corremos más lento y estamos más tiempo en la competencia, ¿sí? Pero esta evidencia es debatible, ya que no se han observado pues diferencias cuando se controlan estas variables, bueno, variables antropométricas, estado físico, duración del ejercicio. Sin embargo, se necesita más investigación en esta área. La hiponatremia pues ha llevado a la comunidad científica a debatir mucho sobre la forma de consumir líquidos, si debe ser a la sed, si debe ser programada, pero bueno, también ahora entra el tema ad libitum o a libre demanda, que es muy distinto a hidratación a la sed, ¿no? Hay que tener esa distinción en claro, pero bueno, básicamente pues en este tema no sabemos, ¿no?, cómo el ciclo menstrual y cómo las fluctuaciones en la sed podrían llevar a un mayor riesgo de hiponatremia según la fase. Por ejemplo, en la fase lútea, donde pues el sistema de la sed está totalmente influenciado por la progesterona, y en donde el volumen del plasma está disminuido. Quién sabe si confiar en la sed sea lo más recomendable, ¿no? Entonces, bueno, pues tendríamos que investigar un poco más esta área de la hiponatremia, ¿ok? Ahora, para continuar, pues quiero hablar un poco de la rehidratación. Este es el estudio que hice durante mi maestría. Básicamente lo que tratábamos de dilucidar era si había diferencias en cuanto a factores asociados a la rehidratación, y todo lo que tiene que ver con las diferentes fases del ciclo menstrual, ya que la mayoría de los estudios en rehidratación solo incluían hombres. Entonces, bueno, había solo un estudio de Ron Mahan de los años 90, y básicamente quisimos replicarlo cambiando algunas cosas. Básicamente medimos el aumento o sea, comparamos la fase folicular tardía, donde el estrógeno está alto, versus la fase midlutea, cuando la progesterona y el estrógeno están altos, y pues bueno, tratamos de ver qué influencia tenían sobre la rehidratación. Tuvimos algunas diferencias metodológicas porque, bueno, las fases que elegimos, y también porque medimos hormonas en sangre y aseguramos que esas mujeres estuvieran en la fase del ciclo menstrual de la que hablábamos. Básicamente lo que hicimos fue que las mujeres fueron deshidratadas perdieron el 2% de su masa corporal. Luego recuperamos, les dimos 100% de las pérdidas, y pues evaluamos durante 3 horas varias cosas, ¿no? El balance de fluidos, la retención de fluidos, eh, el balance de electrolitos, sed, osmolalidad de la orina, y básicamente pues no encontramos diferencias significativas en ninguna de las variables, y bueno, esta fue nuestra conclusión. Sin embargo, pues mientras hacíamos este estudio junto al doctor Stuart Galloway, que fue mi tutor y actualmente es el tutor de mi posgrado, pues de mi PhD, perdón, nos empezamos a preguntar si, bueno, si de repente esta fase, cuando el estrógeno está alto, podría ser como una ayuda ergogénica, ya que nos hidrataríamos mejor. Si esta fase lútea realmente pues, nos pone en más riesgo de hiponatremia, y pues bueno, estar en este tema del ejercicio en calor y cómo afecta a las mujeres. Y cuando vi el maratón en Doha del campeonato mundial de atletismo, en donde las condiciones estaban pues bien
complicadas, a más de 30 grados, cerca de 80% de humedad, y fue una real masacre para estas mujeres. Aún pues me quedó esta duda en la cabeza de que, bueno, estas mujeres probablemente estarían haciendo las mismas estrategias de aclimatación que están en la literatura, que están hechas para los hombres, y esto es, o sea, suficiente para ellas, dependiendo de la fase lútea, en la fase del ciclo menstrual en la que estaban, se vieron más afectadas. Entonces, bueno, es algo que nos deja bueno, más preguntas, y yo creo que se debe hacer más investigación, sobre todo en este tema del ejercicio en calor. En esta ruta a Tokio, que ya no es 2020, sino 2021, quizás deberíamos ver esto un poco más a fondo. Bueno, esto es como estábamos hace algunos años. Hace 5 años hubo como una ola de artículos en donde todo el mundo se preguntaba dónde estaban las mujeres en la investigación científica. Hay que ser claros, en nutrición deportiva la mayoría de los estudios habían sido hechos con hombres entre 18 y 25 años blancos, ¿ok? Entonces, porque son los que participan en los estudios. Entonces, bueno, ha habido como bastante movimiento y bastante interrogantes en dónde estamos en la literatura científica, y también hay como muchos mitos en que realizar investigaciones con mujeres en la fase según la fase del ciclo menstrual es complicado. No es complicado, quizás toma más tiempo, pero bueno, esperamos que se hagan más estudios. Esto ha llevado al punto en el que estamos hoy, en donde hay diferentes organizaciones deportivas oficiales que están abriendo el tema, a debatir el tema de la mujer. Se han creado aplicaciones, hay cursos, hay libros. Sin embargo, hay que ir con cautela. Por ejemplo, los libros son opiniones, ¿sí? Entonces, cuando lean un libro, vean la fuente y vayan y revisen la fuente y vean lo que dice el estudio. También en la investigación, a veces uno ve que hay muchas revisiones, muchos artículos de opinión, pero hay pocos estudios experimentales. Entonces hay que ver todo con calma, ¿sí? Las aplicaciones se han hecho muy famosas, y yo creo que está bien porque dan como visibilidad, y más personas se preocupan por este tema del ciclo menstrual, y quizás el tema se haga más popular y lleve a que más gente quiera financiar este tipo de estudios. Sin embargo, como en la comunidad científica, tenemos que ser honestos, y hasta el momento no hay un consenso para tener como guías específicas para entrenar, nutrirse o hidratarse. De acuerdo a la fase del ciclo menstrual. Entonces, bueno, esto es algo que sigue en evolución. Esperamos seguir viendo más estudios. También, cuando revisen la literatura, eh, asegúrense que los estudios que manejan el ciclo menstrual hayan medido hormonas, ¿sí? No se justifica que hayan estudios ahora solo con el conteo de días. Hay que medir hormonas y verificar que las mujeres estaban en la fase del ciclo, ¿no? Entonces, bueno, en este último 12 meses, los últimos 7 papers o investigaciones que han salido, cuando vas a ver la calidad, solo 2 tenían una calidad más o menos moderada, ¿no? Según algunos índices. Entonces hay que ser crítico y revisar la investigación bien. Estos son más o menos los puntos claves. Básicamente, en lo que se compete a hidratación, son necesarias más investigaciones para comprender la interacción o relación entre las hormonas sexuales y el estado de hidratación. Y otra cosa que es muy importante es que pues, somos muy variables, y bueno, básicamente pues tenemos que enfocarnos en cada atleta per se y ver cómo este ciclo menstrual puede afectarlas. Bueno, muchas gracias.